Con ustedes. La vida después de la muerte, capítulo 430, oposición. Seres Brítora. Sucedió lentamente al principio. Grandes ojos inyectados en sangre se volvieron hacia mí, sondeando la penumbra en busca de la fuente del aura que sentían embotando sus sentidos y apoderándose de sus corazones. Cuando me vieron, sus miradas atónitas, una por una, fueron inevitablemente atraídas hacia el artefacto sangriento que agarraba en mi mano derecha. Las bocas se abrieron con horror, pero las palabras que pudieran haber dicho se alojaron en gargantas constreñidas. Las herramientas resbalaron de los dedos inertes para resonar en el suelo, olvidadas, y un temblor recorrió la conciencia colectiva de un pueblo que no estaba preparado para comprender lo que estaba viendo. En el ojo de esta tormenta de atención, me moví con un propósito sin prisas, el áspero camino crujía bajo mis pies, mi túnica blanca que fluía brillaba como un faro en la penumbra industrial. Todos los mineros, trabajadores y granjeros u hogar con los que me crucé se congelaron antes de partir rápidamente ante mí. Los más cercanos retrocedieron, instintivamente poniendo distancia entre ellos y la fuerza palpable que emanaba de mí, mientras que otros se sintieron atraídos como polillas por las llamas, olvidando sus tareas mundanas mientras la curiosidad y el asombro abrumaban su sentido de autoconservación. Una mujer corpulenta con cabello no y polvo gris que le ensuciaba la cara dejó escapar una ovación entrecortada. Cuando mis ojos se posaron en ella, los más cercanos se apresuraron a dar un paso atrás. No sonreí, pero permití un segundo de contacto visual, mirándola profundamente, asegurándole que había sido vista. Otros no pudieron ocultar la hostilidad en sus rostros, los que eran leales a Agrona o los que creían en la mal concebida propaganda que se difundió sobre mí, pero ninguno tuvo el coraje de dar voz a sus sentimientos o impedir mi progreso. Unos pocos, los más inteligentes de ellos, corrieron. Cuando llegué a los portales del segundo nivel, ya estaban en caos. Los guardias se apresuraban a encontrar sus grupos de batalla y mantener algo parecido a una formación. Se gritaban unos a otros, nadie aparentemente dispuesto a aceptar la responsabilidad del mando. Los funcionarios de Relictoms, los empleados y asistentes que estaban a cargo de monitorear los portales, estaban parados a un lado, retorciéndose las manos y mirando nerviosamente. Cuando mi intención se apoderó de ellos, todos se detuvieron. Alguien pronunció una oración al Brítora. Queriendo que me escucharan y me entendieran, controlé mi aura y me acerqué a una distancia fácil de escuchar. La cosa en mi mano se torció ligeramente, cuando me detuve, mirando de reojo a los soldados y guardias. La mitad de ellos me miraba fijamente, sus armas sostenían nerviosamente ante ellos, pero la mitad no podía apartar los ojos del artefacto. Uno de los asistentes, un hombre mayor con la cabeza calva y un bigote largo y gris que vestía la túnica oficial de un empleado de Relictoms, encontró valor. Dio unos pasos temblorosos hacia mí y levantó la barbilla, sus ojos cuidadosamente evitando mi mano. Guadaña Seres Brítora. Hizo una pausa, tragando pesadamente. Estás arrestado por crímenes contra Alacoya, por orden del alto soberano. Terminó más fuerte, generando confianza mientras hablaba. Cuando le sonreí, esa confianza se hizo añicos como dientes bajo un mazo. Dio un paso atrás, tratando de perderse en los otros oficiales, pero ellos también retrocedieron, sacrificándolo a la pirra de mi atención. Pero no estaba allí para intimidar o asesinar a magos de baja cuna, ni siquiera a aquellos demasiado ciegos para ver que estaba de su lado. No he venido aquí por el derramamiento de sangre. Ninguno de ustedes morirá aquí, a menos que insistan en ello. Vete, huye de las Relictoms y vuelve a casa con tu sangre.
Aún así, no podía sentirme justificado por la elección que les estaba dando. Había sido una guadaña demasiado tiempo para no ver la trampa en él. Realmente, fue una elección sobre cómo morir. O se quedan y luchan contra mí en una contienda unilateral desesperada, o huyen y esperan a que las fuerzas leales los persigan y los ejecuten. Todos los no combatientes se echaron a correr, huyendo como insectos repentina e inesperadamente expuestos a la luz. Los guardias intercambiaron miradas sombrías, pero se quedaron. Ellos entendieron la elección. Gritó un hombre alto, y los soldados se reformaron en sus grupos de batalla. Escudos, tanto mágicos como mundanos, se levantaron contra mí. Mantuve mi posición. Otro grito, y los hechizos comenzaron a volar, iluminando la zona oscura con azules, amarillos y rojos brillantes. Rayos de fuego y cuchillas de viento impactaron la barrera de maná que cubría mi piel y túnica, desviándose inofensivamente. Mi maná se onduló con una sombra oscura, volviendo gris el contorno de mi cuerpo. El fuego del hechizo se hizo más lento y luego se detuvo. Dejo pasar un latido, luego empujo mi mano libre hacia adelante. Una nube negra salió de mis palmas, derramándose sobre mis atacantes en un instante. Surgió dentro y a través de ellos, mi magia del vacío quemó el maná dentro de ellos. Para un hombre, se derrumbaron, la reacción de expulsar repentinamente todo su maná dejó a la mayoría de ellos inconscientes. Algunos me miraban desde el suelo, gimiendo o ahogándose. Esperando morir. Pasé junto a ellos, dejándolos donde estaban. Darles una opción solo sobre cómo morir se sentía mal. Así operaba Agrona. Habían elegido mantenerse firmes. Tal vez eran ciegamente leales a Agrona, pero tal vez simplemente estaban irremediablemente atrapados en un sistema en el que habían nacido y en el que habían vivido cada segundo de sus vidas. ¿Sabían siquiera que había un mundo fuera de las paredes demasiado cercanas que los presionaban? Se me ocurrió que probablemente no podían verlo. Pero pude ver. Y yo también podía elegir. Lanzando una mirada rápida al campo de magos caídos, pero vivos, activé uno de los portales al segundo nivel y entré. Y encontré que el segundo nivel era exactamente como lo esperaba. El patio que contenía los portales de ascenso y descenso, que coronaba el final del largo bulevar que atravesaba el corazón de la zona, era un torrente de actividad organizada. 100 magos, quizás más, rodearon el patio, con las armas desenvainadas y los hechizos activos, acordonando los portales. Otros 20 se apresuraban a instalar una serie de dispositivos en un arco frente a los portales. Pequeños grupos de personas se demoraban en los bordes del patio, fuera del cordón y en las sombras de los edificios más cercanos. Los dispositivos estaban construidos con carcasas de metal opaco teñido de azul que contenían grandes cristales de maná que habían sido cuidadosamente tallados en cuencos cóncavos. Un pesado cableado iba de uno a otro, encadenándolos a todos, y finalmente a un tanque de vidrio lleno de burbujeante líquido azul. Varios de los magos saltaron ante mi aparición y me apuntaron con sus armas. La guadaña Ceres Brítora. Un mago con cabello negro y una barba bien recortada ladró, saludando. El resto se cuadró y siguió su ejemplo. Deseché la formalidad con la mano suya, las cosas han ido según lo planeado. El gran sabio del salón de los ascendentes de Kargidan asintió vigorosamente. Sí, guadañas eres. La resistencia fue limitada. Hizo un gesto con la cabeza hacia unos pocos cuerpos que yacían cerca. La lucha ha sido peor en otros lugares, lo sé, pero nuestros esfuerzos para establecer lo que sea que esto es, no han sido obstaculizados, y está casi completo.
Otro hombre, que no vestía armadura ni bata de batalla y vestía con el torso desnudo, mostrando con orgullo su piel bronceada y su forma cincelada, se acercó corriendo y se inclinó rápidamente. En el momento perfecto, como se esperaba, dijo el Jimón de nombre, Sangreguede, gran mago Enitri, con su agudeza habitual. Todas las plataformas de tiempo de deformación de la ciudad han sido destruidas, como ordenaste, excepto una que actualmente defiende Rinorn de la alta sangre. La lucha es feroz allí, pero no pueden resistir. 10 minutos más y los cuerpos de sus soldados ensuciarán el suelo de Relictombs mientras mis casters se ocupan de la plataforma. Con las plataformas de recepción destruidas, esa será nuestra única forma de entrar y salir, agregó Suya, señalando la serie de portales permanentes que permitían el tránsito entre el primer y el segundo nivel. Me di cuenta de que estaba buscando garantías de que el plan no resultaría en que quedáramos atrapados o invadidos. No es la única forma, dije en lugar de intentar aplacar al hombre. Mi mirada siguió la línea del bulevar central hasta donde podía ver el resplandor distante del portal de ascensión principal incluso desde aquí. El sonido de pasos blindados acercándose me hizo girar la cabeza, principalmente debido al ligero tirón en cada paso. Kilrit se inclinó levemente y los dos ascendentes dieron un paso atrás, dándonos espacio, con los ojos en el suelo. Mi criado tenía salpicaduras de sangre en la cara y la armadura. ¿Quieres que tome eso, guadaña Ceres? Preguntó, su tono incluso. Estaba seguro de que solo yo notaría la tensa rigidez tanto en su voz como en su postura. Le ofrecí el objeto que había llevado a través del primer nivel de las Relictoms. Una cabeza cortada, la mandíbula abierta congelada por el rigor mortis, la lengua negra y arrugada como una babosa salada. Kilrit no mostró ningún remilgo cuando aceptó el apéndice ofrecido. Lo levantó para mirar a los ojos muertos y fijos, luego se dirigió a la batería de maná que alimentaría los artefactos que había diseñado. El resto de los magos retrocedieron, su trabajo había terminado. Todo estaba listo. Kilrit sumergió la cabeza en el líquido, que inmediatamente comenzó a brillar, y luego se retiró rápidamente de la matriz. Los cristales tallados de cada dispositivo comenzaron a emitir un zumbido resonante, luego a brillar en un tono a juego con el líquido azul y finalmente a proyectar ondas visibles de maná a través del aire, bombardeando los portales con energía pura. El efecto fue inmediato. Los portales resplandecientes saltaron y se sacudieron, sus superficies sutilmente cambiantes repentinamente cobraron vida con ondas de choque y estrías multicolores. Las ondas se alejaron del marco del portal, chocaron y rebotaron en todas direcciones a la vez a través de todos los portales. ¿Y estás seguro de que? Jimón se interrumpió a mitad de la pregunta. Sabía que no tendríamos que esperar mucho para ver pruebas de que los artefactos estaban funcionando. Los ascendentes circundantes volvieron sus miradas hacia adentro, observando. Se me unieron algunas otras personas de alto rango. Ambald de la alta sangre Torpor, Arlow de la alta sangre Edebane, que eran altos magos de sus respectivas facciones de la Asociación de Ascendentes en Aedegard y Nirmala, así como Lord Frost y su nieta Enola, pero permanecieron en silencio, simplemente observando, esperando. En unos minutos, uno de los portales cambió. Se estiró, alisándose momentáneamente, las ondas se derritieron y una Gura apareció en su interior. Dragot, con su forma ancha llenando todo el portal, frunció el ceño, su rostro tenso, fuera del bombardeo de maná, pero se fue de nuevo casi tan pronto como apareció. Pasó un minuto y volvió a aparecer, entrando y saliendo de otro portal tan rápido que parpadear habría significado perderlo.
Repitió sus intentos inútiles con cada portal, pero los portales se desestabilizaron por el bombardeo de maná y no mantenían una conexión lo suficientemente fuerte como para completar la transición. Tan pronto como llegó al segundo nivel, ya estaba siendo atraído de regreso al primero. No había forma de atravesar los portales mientras mis artefactos permanecieran en su lugar, potenciados por el maná restante de Orlaet. Otros comenzaron a aparecer también, varios a la vez en cada marco del portal. Después de solo un minuto, una ondulación que corría por la superficie de uno de los portales cruzó a un hombre justo cuando apareció, desollando la piel del lado derecho de su rostro. Se fue de nuevo en un instante, y los intentos de romper los portales cesaron abruptamente. Se elevó una ovación, encabezada por Enola de la Alta Sangre Frost. Me quedé junto a los portales durante algún tiempo después, felicitando a todos los que venían a informar y dando órdenes cuando era necesario. Una lenta procesión de los altos señores de mis aliados de la sangre alta llegó cuando estaban seguros de que la lucha había terminado y los portales estaban desactivados, buscando expresar su gratitud con el mismo puñado de perogrulladas mientras me pedían garantías de que, de hecho, sabía lo que estaba haciendo. Eventualmente, llegó la noticia de que la última de las plataformas receptoras había sido destruida, lo que hacía imposible que alguien usara una deformación temporal o un portal dedicado para comunicarse con nosotros. Mi plan había sido un éxito. Giré mi rostro hacia el cielo sin sol, disfrutando del calor que proyectaba sobre mi piel. Gran parte de estos últimos meses los había pasado bajo tierra en laboratorios o búnkeres, se sentía bien estar bajo el cielo abierto, incluso si era una construcción mágica. Un puñado de imbuidores permaneció con el equipo, así como 10 grupos de batalla para asegurarse de que nadie intentara ningún tipo de sabotaje. Finalmente, solo quedamos en el patio estos guardias, yo y un paciente Kilrit. Los ascendentes y los sangre nobles se habían ocupado de otras tareas o se habían retirado a sus propiedades y posadas para celebrar y descansar. Kilrit se revolvió sobre su pierna dolorida, claramente incómodo. Esperé a que rompiera el silencio entre nosotros. ¿Estás seguro de esto? Finalmente preguntó, su voz baja. Empecé a caminar y le hice señas para que me siguiera. Avanzamos por la amplia avenida central que continuaba sin interrupciones hasta el portal de ascensión principal hacia el resto de las Relictons. La gente nos miraba pasar desde los escaparates y los balcones de las posadas, sin saber qué estaba pasando. Por supuesto, no habíamos podido asegurarnos de que solo mis seguidores estuvieran dentro de la zona. Mi gente había hecho lo mejor que había podido, con la asociación de ascendentes ralentizando a propósito el flujo de tráfico mientras los sangre alta difundían rumores alentando a aquellos que no estaban aliados a nosotros a irse, aunque fuera temporalmente, pero muchas de las personas que vivían dentro de la zona, aquellos que servidos en la economía que había crecido alrededor de los ascensos, eran neutrales o incluso ignorantes de nuestros esfuerzos contra Agrona. Algunos eventualmente demostrarían ser totalmente hostiles hacia nosotros. Lo sabía. Hay demasiado aquí fuera de nuestro control, continuó Kilrit, su atención cambiando constantemente mientras, por costumbre, observaba cualquier amenaza potencial. Maneras en que esto puede salir mal que aún no hemos considerado. Lo sé, respondí. Si este argumento viniera de otra persona, les habría asegurado que se habían tenido en cuenta todas las variables, cada capa del plan diseñado para ser infalible, pero Kilrit entendió a lo que nos enfrentábamos tan bien como yo. Tal vez, con 10 más años para planificar, podríamos haber perfeccionado esta táctica.
Pero esto es guerra, Kilrit. Y cuando luchas contra dioses, el tiempo no está de tu lado. Todo se reduce a eso, ¿no? Tiempo, Kilrit hizo una pausa, y me detuve para mirarlo. ¿Cuánto tiempo podemos alimentar el artefacto de interrupción? ¿Cuándo volverá caerá con Arthur? ¿Podemos aguantar más de lo que le tomará a Garona encontrar una manera de entrar? No le recordé lo que ya habíamos logrado. Tomar el control de la mitad de Sefklar, evadir los ejércitos de Agarona, avergonzar a su mascota legado, matar a uno de sus soberanos del clan Britra y ahora bloquearlo de las Relictombs mismas, y en su lugar deja que desahogue sus miedos. Hemos tomado muchos riesgos en las últimas décadas, seres, pero esto, se siente demasiado como si nos hubiéramos arrinconado sin salida. Kilrit respiró hondo y luego agregó: mis disculpas. No dudo de ti, yo, levanté la mano y se quedó en silencio. Recuerda, no estamos tratando de ganar esta guerra. Solo para oponerse a un tirano. Pero no creo que esta sea nuestra última batalla. Ten fe. ¿En Arturo? Preguntó, sus cejas arrugándose en la rara muestra de genuina frustración. En la humanidad. En el destino, en mí. Elige tu opción. Sonreí burlonamente, rocé su rostro como si pudiera borrar su ceño fruncido. Todo el mundo necesita fe. Estos dioses, los Asura, confían en él para mantener su control sobre aquellos a los que llaman menores. Y la gente también lo necesita, necesitan creer en algo. Si realmente queremos romper el control de Agarona sobre ellos, debemos darles otro lugar para poner su fe, aunque solo sea por un corto tiempo. Solo para hacer la transición al nuevo mundo que estamos tratando de construir. ¿Y si morimos en el intento? Preguntó Kilrit, la emoción desapareciendo de él. Entonces morimos bien. Punto de vista de Cecilia. ¿Dónde estoy? Me pregunté, alejándome de algo que se movía debajo de mí. Un lecho de enredaderas y raíces enredadas se retorcía sobre un piso de piedra en blanco, empujándome y haciendo que mi estómago se revolviera. Mis ojos se agrandaron mientras seguía el camino de las enredaderas. Crecían sobre el piso, las paredes y el techo sin principio ni fin, rodeándome por completo. Y mientras se retorcían, se contraían a mi alrededor. Solo el camino a seguir estaba abierto, aunque el camino se iba reduciendo momento a momento. Comencé a trepar por encima de las enredaderas, pero mis manos y pies estaban constantemente atrapados en el piso de la sala, y cada vez que las enredaderas me agarraban, amenazaban con agarrarme y no soltarme. Perdí todo el contexto del tiempo mientras corría primero sobre manos y pies, luego sobre mis rodillas y finalmente gateaba hacia adelante sobre mi vientre como un gusano. Las enredaderas y las raíces me aplastaban, me asfixiaban, y mi corazón latía contra mi pecho mientras mis pulmones luchaban por respirar, y de repente tuve la certeza de que iba a morir allí, estrangulada por las enredaderas. Un faro verde esmeralda brillaba desde algún lugar más adelante. Desesperadamente, me arrastré hacia él, ahora aplastado por un puño verde gigante. Cada centímetro hacia adelante tomó tanto esfuerzo y energía que estaba seguro de que no lo lograría. Y no lo hice, no muy lejos. Una enredadera se envolvió alrededor de mi tobillo, otra a mi brazo derecho, y luego una enredadera negra cubierta de espinas alcanzó mi garganta. Una mano se extendió fuera de la luz. Su delicada fuerza me pareció familiar, se sentía como mirarse en un espejo, y la agarré con una fuerza frenética. En contraste, la mano tenía el tipo de fuerza tranquila e inexorable que asociaba con Agrona. Esa seguridad pura e inquebrantable de la confianza. Debería haber aplastado mi propia mano,
Pero en lugar de eso fui arrastrado a través de las enredaderas hasta que me deslicé sobre un trozo de hierba calentada por el sol. La mano tiró de mí para ponerme de pie. Lentamente, por alguna razón temerosa de mirar, mi mirada siguió el esbelto brazo hasta el grácil arco de un hombro y la piel suave y sin marcas de un cuello, medio oculto bajo el cabello gris plateado. Finalmente, me encontré con los ojos turquesa. Tessia era Lit. ¿Mi recipiente Q qué está pasando? Pregunté, frustrada por la debilidad de mi propia voz. Me sentí como un niño lloriqueando frente a ella, pero la mujer elfa estaba completamente a gusto en este claro en el corazón de una tormenta de enredaderas y raíces estranguladoras. ¿Dónde estamos? En tu mente, respondió ella simplemente. Estás soñando y tu subconsciente está tratando de transmitir lo que está sucediendo dentro de nosotros. Una espiral con forma de serpiente de color verde oscuro chocó contra mí y di un paso nervioso hacia el centro del claro, teniendo que pararme a menos de un brazo de distancia de Tessia para evitar tocar las paredes en movimiento. Aparté un mechón de cabello castaño polvoriento de mi cara, sin saber qué decir. Es el guardián del Saúco, continuó, lanzando una mirada pensativa y triste a su alrededor. Nuestro cuerpo absorbió su núcleo de maná. Integración, nunca lo supe. Ella sacudió la cabeza con asombro. Cuando el núcleo se disolvió, se liberó la voluntad de la bestia del guardián del bosque de Saúco. ¿Cómo? Supongo, yo también. Ella se encogió de hombros, como si este segundo punto no significara mucho para ella. La voluntad sin restricciones se está alimentando del maná ahora integrado dentro de nuestro cuerpo. Nos está destrozando. Mi cuerpo, gruñí, la palabra nuestro apuñalando como una daga en mi mente cada vez que ella lo decía. Una sonrisa sin humor jugaba en las comisuras de sus labios, pero no pude leer la intención detrás de su expresión. Incluso mientras hablábamos, el claro en el que estábamos se estaba encogiendo. Un pulso como un latido lento los atravesaba cada pocos segundos, y con cada latido crecían. Traté de cerrar los ojos, queriendo concentrarme, pero no pude. Un sueño, recordé. ¿Cómo lo detengo? Había fuego frío en los ojos de la elfa cuando respondió. Tú lo controlas. Solo, hizo una pausa, observando un zarcillo de enredadera frondosa desenroscarse junto a mi cara. No puedes. La voluntad de la bestia del guardián del bosque de Saúco no es solo maná para que la domines. Se necesita tiempo, concentración y un poco de suerte. No tenemos tiempo. Este cuerpo estará muerto dentro de una hora. Rechiné los dientes y me acerqué a ella amenazadoramente. Cuando me miró con diversión compasiva, de repente me sentí como un niño que le da un puñetazo a un adulto. Y lo odié. Tú también morirás entonces, gruñí, luchando por mantener mis sentidos y no ceder a la desesperación. No creo que tú, las palabras se me atascaron en la garganta al recordar su lucha por el control de mi cuerpo cuando Gray me atacó en el Victoria. No quiero morir, admitió. Mientras las enredaderas latían y crecían, se arrodilló y se echó hacia atrás, sentándose cómodamente entre las plantas que se retorcían. En lugar de mirarla, descubrí que yo también estaba sentado, aunque no había hecho el esfuerzo consciente de hacerlo. Pero estoy dispuesto a hacerlo. Somos combatientes enemigos, Cecilia. Si nos encontramos en lados opuestos del campo de batalla, estaría dispuesto a dar mi vida para derrotarte. Aquí, si pudiera cambiar mi vida por la tuya, ¿no valdría la pena? Eso no es, comencé, luego me detuve de nuevo, mordiéndome el labio mientras luchaba por encontrar las palabras. Estratégicamente, ella tenía razón.
Ella no era nadie, solo el recipiente para mi reencarnación, mientras que yo era el legado. Si ella se sacrificó aquí para destruirme, por favor, supliqué en un susurro áspero, alcanzando sus manos. Me robaron la vida, todo por un accidente de mi nacimiento, algo que no pude controlar. Nunca pedí nada de esto. Solo quiero recuperar mi vida. ¿Puedes entender eso, no? Capté una idea y comencé a hablar más rápido. Eventualmente, Agrona me enviará de regreso a mi propio mundo, a Nico y a mí. Tú, puedes recuperar este cuerpo cuando me haya ido. Lo prometo. Haré. Agrona. Tessia dejó escapar una risita musical, luego se tapó la boca y me miró con una repugnante fusión de alegría y lástima. Estrellas arriba, ni siquiera ves la ironía, ¿verdad? Me enderecé y miré al elfo. Tú no entiendes nada. No tienes idea de lo que he pasado. Sus cejas se levantaron cuando la diversión en su sonrisa se desvaneció, dejando solo tristeza. Nada de lo que hayas hecho, ningún pensamiento que hayas tenido, es un secreto para mí. Tragué pesadamente, incapaz de explicar el repentino frío, el miedo desesperanzado que se aferró a mi pecho. Mucho sobre Arthur tiene sentido, ahora, sabiendo todo. Una enredadera tan gruesa como mi brazo se envolvió alrededor de la cintura de Tessia como un abrazo, y ella arrancó una flor dorada de ella, haciéndola girar entre sus dedos mientras hablaba. Su madurez, su confianza, incluso de niño, y pensé que serías el mismo, habiendo vivido 2 vidas, pero, me miró a los ojos y los sostuvo. Eres un niño. Enano. Empecé a replicar, pero ella siguió hablando. No has tenido 2 vidas. Ni siquiera uno. Por eso no puedes ver lo que te están haciendo. Ya sabes, por supuesto. Pero tú no ves. Alcancé mi maná, queriendo nada más que quemar el alma del elfo de mi mente, pero mi magia se había ido. Estaba indefenso, vacío. Fue mi peor pesadilla hecha realidad. En mi desesperación, no me di cuenta de que la enredadera se enroscaba alrededor de mi brazo derecho. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, me estremecí, pero me retuvo. Luego estuvieron sobre mí, estos zarcillos de color verde brillante floreciendo con flores carmesí, inmovilizando mis brazos y piernas, envolviéndose alrededor de mi garganta, y Tessia solo miraba con esa tristeza distante. Quería maldecirla, rogarle, pero no pude hacer nada. Estaba paralizada. El guardián del Sauco me estaba ahogando, tanto en el sueño como fuera de él. Yo estaba muriendo. No podía creerlo. Se sentía tan sin propósito, tan vacío de significado. Al menos mi muerte en la tierra había sido mi elección. La única forma en que podía tomar el control. Pero esto era, me desperté. La habitación estaba en penumbra y a la luz suavemente vacilante de una antorcha encendida, las sombras parecían enredaderas trepando por las paredes. Me encogí de ellos, y mi cuerpo ardió. Jadeé por el dolor, y una mano de piel de mármol acarició mi cabello mientras un rostro se cernía sobre mí. Había una intensidad aterradora en la forma en que Agrona me inspeccionaba, pero no podía comprender la emoción detrás de la mirada. ¿Qué? Traté de preguntar, pero mi garganta estaba seca, los músculos de mi cuello aún adoloridos por donde las enredaderas me habían estrangulado, excepto que había sido un sueño. Solo un sueño. Calla, Cecil querida. Tu cuerpo luchó para manejar tanto la integración como la liberación de la voluntad de la bestia, pero estás pasando por lo peor. Agrona acarició mi cabeza, hablando en un tono bajo y relajante mientras me empujaba con dedos invisibles de maná, masajeando mi mente para ayudarme a calmarme. No dudes de ti mismo. Lo has hecho maravillosamente.
Me incliné hacia el sondeo mental de su poder como un felino rogando ser acariciado. Reconocer este hecho me enfermó, pero estaba demasiado débil y cansado para resistir. En cambio, mi mirada se desvió por la habitación y me di cuenta de que no estábamos solos. Varios otros magos estaban de pie alrededor de la mesa o permanecían en las sombras. Estábamos en un laboratorio o taller de los imbuidores de algún tipo, pero no lo reconocí. ¿Quién? ¿Dónde? Una vez más, mis pensamientos y mi voz se agotaron antes de que pudiera crear un pensamiento completo. Agrona agitó su mano y los otros magos rápidamente comenzaron a salir por la única puerta. Estábamos trabajando para mantener tu cuerpo unido mientras luchabas por el control del maná dentro de ti. Fruncí el ceño, tratando de recordar el sueño, la sensación de mi cuerpo siendo destrozado por la voluntad del guardián de madera de Saúco, lo que había dicho Tessia, pero todo estaba empezando a desdibujarse ahora. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. No me estás diciendo nada, dije, viendo cómo el último de los magos desaparecía como los bordes andrajosos de mi sueño. La expresión de Agrona se suavizó y me miró como si yo pensara que un padre debe mirar a su hija. Estás confundido, Cecil, y no es de extrañar. Necesitas tiempo para descansar y recuperarte. No podía discutir con él, no ahora, no sobre eso. Algo se agitó dentro de mí. Sentí su conciencia presente justo debajo de la superficie, observando, esperando, al mismo tiempo curiosa y cautelosa. También estaba el guardián del Saúco, ahora dócil. La mente de Tessia se apretó contra la mía como una migraña creciente, pero la bestia se sentó pesadamente en mi estómago y me dio ganas de vomitar. ¿Por qué impediste que me matara? Pregunté, sin saber si el espíritu incorpóreo de Tessia sería capaz de responder. Hubo una larga pausa y pensé que tal vez ella no podía o no quería responderme. Entonces su voz sonó en mi cabeza, clara y brillante como una campana de plata. Tengo una promesa que cumplir. Tragué saliva pero no podía dejarlo así. Cuando luchaste por el control, antes, estabas tratando de matarnos. ¿Dónde estaba entonces esta promesa? Ella no respondió. Ven, vamos a llevarte a tu habitación, dijo Agrona, haciéndome estremecer. Casi había olvidado que estaba allí. Lo que has logrado es increíble, una hazaña que ningún otro menor ha logrado en mucho, mucho tiempo. Y pronto, tendrás la oportunidad de probar cuán poderosa te has vuelto. Con dolor de cabeza y el estómago revuelto, dejé que me ayudaran a levantarme de la mesa, que solo entonces me di cuenta de que estaba cubierta de runas indescifrables. Parpadeé varias veces e intenté leerlos de nuevo, pero no se parecían a nada que hubiera visto antes. Mi piel se erizó al mirarlos. Algo está mal, pensé de nuevo. El tono de Agrona, las runas, los sueños, sutilmente, eliminé parte del maná que quedaba en la mesa grabada con runas, cargándolo con el recuerdo de esas runas y su propósito. No tenía un núcleo para canalizar el maná, pero no parecía necesitarlo. El maná fluyó a través de mí tan fácilmente como la sangre en mis venas. Instintivamente, infundió en mis músculos, ofreciéndole fuerza a mi cuerpo tembloroso. Era consciente de ello como nunca antes, como si mis sentidos se extendieran directamente a la atmósfera, abarcando el aire, las paredes, el suelo, incluso la mesa sobre la que me había despertado. Lo sentí todo como si fuera parte de mí. Agrona estiró su brazo, sonriendo cálidamente. Pasé junto a él, evitando su mano mientras envolvía mi mente y pensamientos firmemente en maná. Al igual que mi benefactor, las runas sin descifrar pesaban mucho en mi mente, su verdadera intención también estaba escondida debajo de una fachada.
Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.